Ahí estamos, grabando. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes. Por fin nos vemos después del fallo estrepitoso de la semana pasada, en que de nuevo volví a no tener ordenador, pero ya tengo ordenador. No se va a romper, es nuevo, plateado y con manzanita, o sea que la pera. A ver, Olga Raposo no oye. Empezamos bien. Olga Raposo. Los demás sí oís, ¿no? Ay, que joder son el Mac. Ah, vale. Me habías quitado la voz. Olga Raposo. Vale, lo que os decía, que retomamos las clases con buen pulso, ahora que ya estáis todos liados con los trabajos y los exámenes, y para acabaros de liar os voy a liar más todavía. Esta clase se llama Teoría de Diamantes, porque voy a introducir un tercer dibujito. Si os acordáis, hace unas semanas introdujimos la cinta de Moebius, esta chapuza de aquí no es una cinta de Moebius, pero debería parecerlo. Hemos introducido la teoría de estratos, con sus derivaciones en espiral y sus descomposiciones y tal, como vais viendo en pantalla. Pues bien, ahora vamos a introducir diamantes. Vamos a trabajar con diamantes. Lo primero, explicaros. Los que hayáis trabajado la tercera sección de la República de los Fines, la de la autonomía modal, recordaréis que uno de los rasgos de la autonomía modal, los postulados o deseados que estaría bien trabajarse a ese respecto, era la policontextualidad, con R, policontextualidad. Esto es una cosa que poquita gente todavía maneja. Pero vosotros sí, privilegiados compañeros de viaje del filósofo de las luengas patillas. La lógica policontextual, como quizá creo que recordar que se explica en la República de los Fines, es un desarrollo de los años 50-60, que ha llovido, que nadie le ha hecho caso, en el cual se trataba de pensar la convivencia de diferentes lógicas en un sistema, en un gran sistema de pensamiento y de organización de la comunicación, de las ideas, como no de las ideas estéticas también, en el cual no hubiera una única ley, una única norma, sino hubiera varias conviviendo y complementándose. Esto lo desarrolló un señor que se llamaba Gotthard Gunther, os suena, ¿no? De la República. Gotthard Gunther, que también aparece en el libro de los vaqueros. Pues bien, un tiempo atrás he estado trabajando con un discípulo de Gotthard Gunther, de hecho ando en contacto con él ahí mandando unos emails, que se llama Rudolf Kahr. Y este buen hombre está desarrollando los postulados de la lógica policontextual y ha generado una cosa que llama la teoría de diamantes, la Diamond Theory. En la sección de documentos de esta clase, supongo que tenéis una especie de dibujo con carpetita, tenéis el libro completo en PDF, que también el hombre lo pone a libre disposición de todo el mundo, para que lo descarguéis. Está en inglés, eso sí, pero vale mucho la pena, ¿vale? ¿De qué va la teoría de diamantes? Pues está aquí explicado. Para fabricarnos un diamante, luego descubriremos diamantes naturales que son los que molan, claro, los más apreciables, ¿no? Pero también podemos fabricarnos uno. ¿Cómo nos fabricamos un diamante? Lo dice aquí escrito en la pizarra. Elegimos una posición, una frase, un pronunciamiento, algo con lo que nos sintamos plenamente identificados. Por ejemplo, nadie me quiere. El ejemplo que pone caer. Nadie me quiere. Y digo, nadie me quiere. Y siento eso como una gran verdad, una profunda y pregnante verdad, ¿no? Y acto seguido pienso cuál sería su contrario. Podrían ser varios, no tiene por qué haber un único contrario. Podría ser yo quiero a todo el mundo, o todos quieren a otro, o algo así. Nadie me quiere, yo quiero a todo el mundo. En cuanto defino el contrario, digamos que me enamoro del contrario. De creerme la proposición, ahora me creo firmemente, es el juego que hay que jugar para hacer diamantes, me creo firmemente ese contrario y salto, por así decir, y paso al contrario. Cuando ya me he dado cuenta de que me puedo creer una y me puedo creer la otra, aprendo a creerme las dos a la vez, que sería el aspecto aceptacional que dice caer. Y ahora me creo las dos, que nadie me quiere y que yo quiero a todo el mundo. Me lo tengo claro. Y cuando ya lo tengo claro, ahora de repente salto al otro vértice del diamante, que sería en el que ni una ni la otra. Ni es cierto que nadie me quiera, ni es cierto que yo quiera a todo el mundo. Cuando he asumido vivencialmente, dice caer, esas cuatro posiciones, entonces empiezo a jugar con el diamante, a montarlo. Vamos a ir viendo ejemplos. Me podéis ir diciendo, explícalo otra vez, pero vamos, voy a intentar plantearos de qué va esto de los diamantes y a ver si le damos una aplicación estética. Por ejemplo, ahí tenéis un esquema muy sencillo y muy claro. Tú y yo, como en las tacitas de los recién casados, un tú y yo. Tenemos una relación diádica. Recordad que en esto de la estética hemos visto muchas veces como las oposiciones binarias, naturaleza, cultura, arte, artesanía, ¿verdad? Funcionan fatal.
Funcionan fatal porque nos sitúan en una especie de lógica diabólica, de una especie de ping-pong diabólico, en el cual es como en el chiste aquel, ¿no? Que a un lado se ponían los gilipollas y al otro los capullos, y tenías que decidir. Pues aquí es un poco lo mismo. Tenemos esa especie de polarización, lógica dual, con la que muchas veces nos manejamos en nuestra vida cotidiana y, cómo no, en nuestros más o menos espontáneos intentos de hacer pensamiento. Yo siempre, si recordáis, os he recomendado que convirtamos el 2 en un 3. Si tú y yo estamos peleándonos cada uno de nuestro punto de vista y somos incapaces de salir del tú y del yo, si acuñamos un nosotros, a lo mejor nos estamos acercando a una manera de organizarnos. La lógica triádica es mucho más interesante. De hecho, en semiótica, Peirce y toda esta gente ha manejado la lógica triádica. Claro está. Nosotros la manejamos con repertorio, disposiciones, paisaje. O sea que eso está ahí presente y es una herramienta que no vamos a renegar, la triádica, ¿vale? Pero lo que hace caer es que la complementa y la convierte en tetrádica. Es decir, tú, yo, nosotros, los otros. ¿Y qué son los otros? Los otros son lo absolutamente impensable, lo que no estaba en escena, lo que no contamos con ello, ¿vale? De lo que se trata en teoría de diamantes es de incorporar precisamente eso. No solamente de romper la lógica diádica y convertirla en triádica, pasar del 2 al 3, con lo cual ya tenemos movimiento y tenemos vidilla, sino además incorporar en el pensamiento mismo aquello que sería lo que Bataille llamaba lo imposible, o sea, lo que ni se nos pasa por la cabeza. Incorporarlo de alguna manera, contar con ello. A lo mejor podemos, de hecho, pensarlo, aunque sea impensable, precisamente por estas rayas que hay aquí pintadas, por las relaciones que entabla con el tú y yo, con el nosotros. Los otros, de alguna manera, están ahí, ¿vale? Aquí os he puesto una cita en inglés de Caer, en que de alguna manera lo explican. Los que sepáis en inglés lo vais viendo en inglés, no voy a traducir las citas, ¿vale? Vamos a meternos en una primera incursión hacia lo estético. Si voy muy rápido me decís, camaradas, que por eso estáis conectados en directo. Una muy clásica situación en la que todas y todos nos habremos visto envueltos un sinfín de veces es justo esta. En vez de tú y yo, ya vamos a hablar de gustos. Lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta. Cosas que en principio no tienen por qué ser las mismas, aunque efectivamente mis gustos pueden influir los tuyos y los tuyos los míos. Me recomiendas una peli, yo te la recomiendo a ti, intercambiamos cromos, pero seguimos estando encastillados, mi gusto y tu gusto. Cuando se produce esta situación de mi gusto y tu gusto, lo más normal es que alguien, más lerdo normalmente, en algún momento dice, claro, es que sobre gustos no hay nada escrito, y por tanto está mi gusto y está tu gusto. Bueno, vosotros, como estudiosos de la estética y la teoría del arte, sabéis que eso es mentira, que sobre gustos sí hay mucho escrito. Y vosotros, de hecho, escribís trabajos al respecto. Con lo cual, mi gusto, tu gusto, aparecería mediado por el gusto. Es decir, por cualquier teoría o pensamiento que sea capaz de englobar tanto tu gusto como mi gusto, el gusto. ¿Vale? Ya tendríamos la fase triádica, ¿vale? De esa fase triádica, para empezar, romperíamos el bloqueo ping-pongiano de mi gusto y tu gusto. Romperíamos el absurdo atasco del sobre gustos no hay nada escrito y el quedarnos en que todo es relativo y que depende del color con que se mire y que la y que error. Con la concepción triádica ya empezamos a mediar. Pero claro, diamante nos lleva a esto. Esto es un diamante. Mi gusto y tu gusto aparecen incluidos en el gusto, pero ambos se diferencian radicalmente y coinciden en su negativo, el negativo de el gusto, aquello que podemos teorizar, sobre lo que podemos establecer valores, categorías, en fin, todo lo que hemos aprendido a hacer, aparecería lo infumable. Bueno, el nombre me lo he inventado yo, evidentemente, podría ser lo impensable, estético, lo abyecto, lo que queráis llamarle. Pero ya aparecería acá. Es decir, cada constelación de ideas, cada cultura estética, porque esto, como decía al principio, esto que tenéis aquí, este diamante, es el esquema de una poética, de una cultura estética, de un modo de relación, de un estado determinado, de vuestro propio gusto como personas o como estudiosos, está aquí. Y en eso que tenemos está incluido lo infumable, o sea, lo que no podemos acabar ni empezar a colegir. Claro, los diamantes tienen que ser una estructura dinámica, y ahora hablaremos de eso, tienen que crecer, porque un diamante no es así un cuadradito con una cruz. Un diamante, como sabéis, aparte de valer una pasta, tiene muchas caras. Si investigáis en internet algo de cristalografía, veréis que un diamante redondo tiene como poco 57 caras. Aquí hay 4 caras, si esto fuera un objeto en 3D, ¿no?
Pero claro, seguramente en cuanto superpongamos este diamante al diamante de al lado, al de al lado, y le demos la vuelta en 3D, vamos a empezar a verlas de muchos colores. Pero eso es lo que es lo que nos empieza a interesar. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo de momento? Que estáis extremadamente callados. ¿Alguien me sigue? Bueno, bien, 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 perfecto. Vale. No, y Marta me miró, me siguen. De acuerdo. Vamos ahora a darle otra vuelta de tuerca. Vamos a enganchar la teoría de diamantes con la teoría estética de Nicolai Harman. ¿Vale? Harman habla, un fragmento que no he conseguido copiar, pero que os puedo decir la página en la que está. Habla de cómo en estética, sí o sí, hay dos elementos, de nuevo dos, para empezar, con los que tenemos que contar. Que así en abstracto serían el acto y el objeto. El acto exposicional y lo repertorial, si queréis. El acto y el objeto. Esos están ahí y de alguna manera el acto genera el objeto. ¿Vale? Eso sería una primera aproximación dual, dualista, extremadamente simple, en que el artista, parte activa, genera el objeto, la obra de arte. ¿Vale? ¿Qué hace la teoría de diamantes con esto? Pues lo transforma ese esquema tan sencillo, este acto a objeto, que de alguna manera nos enseñan en el cole, lo transforma en esta cosa tan bonita que tenéis acá, esta pequeña obra de arte diamantina. Aquí ya, como veis, acto y objeto se han desdoblado. ¿Por qué? Una de las características fundamentales de la fabricación de diamantes es lo que los clásicos llamaban el quiasmo. Un diamante es quiasmático, es decir, tiene una divisoria, tiene muchas divisorias que establece una simetría, un desdoblamiento. Aquí, si os fijáis, hemos cogido acto y objeto, estaban ahí, y los hemos desdoblado. De tal manera que tenemos el acto y objeto en la parte de arriba del dibujo, este de aquí, y el objeto y el acto en la parte de abajo. Es como si dijéramos, si representásemos un viaje, ¿vale? En un viaje, por cierto, este viernes el viernes sábado voy a dar una conferencia en Palma de Mallorca, a la que estáis todos invitados a venir, coged un ferry, un avión y veniros a Palma. En fin. eh, Imaginaos que en vez de acto pone Madrid y en vez de objeto pone Mallorca. Jordi va de Madrid a Mallorca, será una flecha, y luego de Mallorca a Madrid. Son dos diferentes trayectos, ¿verdad? Pues aquí está del acto al objeto y del objeto al acto. Pero al desdoblarlo, hacemos una típica operación diamantina, y es decir, lo desdoblamos también en sus implicaciones, por así decirlo. En esto sigo estrictamente a Harman, el esquema de Harman, que él no sabe de teoría de diamantes, pobrecillo, porque es anterior, pero nos proporciona los términos. ¿Por qué? Porque él dice que si hablamos de acto, al menos tenemos que hablar de dos tipos de acto. El acto productivo, artista, y el acto receptivo, del espectador o del degustador, del crítico, quien sea. Ya tenemos, en vez de dos, ya tenemos dos actos, y en vez de objeto tenemos dos tipos de objetos. Una es la obra de arte, él dice la estructura y el modo de ser del objeto estético, y otros serían los valores, que de alguna manera están presentes o informan esa obra de arte. Al duplicarlo así, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos cosas muy chulas. Vemos que el acto, efectivamente, las flechas negras, si os fijáis en la lectura que está aquí abajo, aquí, las flechas negras indican orden. El acto productivo produce la obra de arte. Vale, eso se entiende, ¿verdad? Y luego abajo, los valores estéticos presentes en la obra de arte producen, o por así decir, informan el acto receptivo, la recepción estética. Ya tenemos las dos flechas negras explicadas, o las dos relaciones de orden. Pero luego hay dos relaciones de coincidencia, que es la que va del acto productivo a los objetos, al objeto a los valores, y del objeto obra de arte al acto receptivo. En teoría de diamantes esta coincidencia es una coincidencia funcional, es decir, tanto el acto productivo como los valores del objeto son puntos de partida. De la misma manera que la obra de arte y la recepción son puntos de llegada. Es una coincidencia funcional. En teoría de diamantes siempre hablamos de esquemas abstractos, evidentemente, libres de objetos, que se dicen en matemáticas, object free, y nos interesa precisamente ese aspecto, ¿vale? Porque así vemos qué tipo así es como de alguna manera podríamos despejar incógnitas. ¿Os acordáis cuando en el cole estudiábamos ecuaciones y nos ponían una X y había que despejar la incógnita? La X la averiguábamos,
a través de los valores que aparecían en otras partes de la ecuación. Pues esto es justo eso, esto es una ecuación, es una manera de organizar una ecuación. ¿Por qué? Porque dice Harman, con cierta razón, que el acto productivo, el que sucede en la misteriosa y ajetreada cabeza del artista, es poco menos que inabordable en términos teóricos. Pues bien, en la medida en que tiene una relación de coincidencia con los valores estéticos, por ejemplo, al ser un punto de arranque, y tiene una relación de intercambio, que son las flechas rojas, eh, con, como está marcado aquí en el diamante, nos puede permitir ayudar a despejar mejor cuál sea su carácter. ¿Vale? Estos tres tipos de relaciones están por explorar. La flecha que os he planteado abajo iría del acto al objeto al acto. ¿Vale? De alguna manera sería el recorrido completo. ¿Lo seguís? Vale. De lo que se trata, insisto en ello, es de poder abordar con más garantías de pensamiento riguroso este esquema tan sencillo del acto al objeto a considerarlo efectivamente con todas este tipo de implicaciones. Vamos a ver algunas de las implicaciones que tiene teoría de diamantes así rápidamente vistas. ¿Vale? Una sería, os traduzco para los que no os aclaréis con el inglés, dice caer. En otras palabras, cada sistema policontextural, es decir, cada conjunto de diamantes, no solamente tiene su complejidad interna, pero sino también una instancia que representa su medio externo, su medio ambiente externo, es decir, en función de su propia complejidad. ¿Vale? Lo que quiere decir esto es que aquí lo que tenemos son dos tipos de negatividad, proposición-oposición, que era el tú y yo, ¿verdad? Y luego el ambos, ninguno, lo que estaba arriba. Tenemos una especie de exterioridad externa, perdón, de medio externo que incorporamos en la propia reflexión. Esto es fundamental en estética, de hecho, si pensáis en la autonomía moderna, porque en todo lo que es el arte contemporáneo, sí, desde el romanticismo para atrás, esta parte, vamos a buscar lo infumable, esta parte de lo infumable es fundamental. De hecho, si no tenemos esto dentro de nuestro esquema, no entendemos nada. Si intentamos entender la evolución del arte moderno y contemporáneo, insisto, romanticismo, fin de siglo, vanguardias, solamente con el esquema clásico este, mi gusto, tu gusto, el gusto, nos falta algo. Y no entendemos por dónde nos caen las tortas. Y así nos luce el pelo, unos más que otros. Es decir, que no entendemos nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está faltando precisamente el cuarto vértice del diamante. ¿Vale? Dice caer con mucho sentido que una vez lo infumable, lo impensado aparece y lo pensamos y lo empezamos a incluir, se impone de alguna manera una extensión del diamante. Es como si el diamante se desdoblara generando otras caras, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, cada vez que un grupo, una vanguardia o un artista incorpora un elemento de negatividad, si os acordáis de los términos de la República de los Fines, eso que era infumable, eso que era impensable, se incorpora como una cara más del diamante y a su vez genera otra zona de sombra, otra zona de inquietud, de amenaza o de cuestionamiento que será lo siguiente infumable y que ya debemos contar con ello como parte de nuestra cultura. Lo entendemos, ¿verdad? Vale. La otra son algunas definiciones que me interesan especialmente. Por ejemplo, este buen hombre no tiene ni idea de estética al caer, pero me acierta de lleno cuando dice un diamante, el diamante dice, está produciendo una proporcionalidad entre contexturas. La proporcionalidad se define por las proporciones entre proposición-oposición, aceptación-rechazo. ¿A qué os suena esto de la proporcionalidad? Pues la estética clásica, la historia de las 6 ideas, ¿os acordáis? Cuando hablamos de la gran teoría de la belleza. ¿La belleza qué es? Proporción. Si os acordáis, la gran definición clásica que ha estado en vigor durante más de 2500 años es que la belleza es proporción. ¿Y qué es lo que dice Caer? Que un diamante lo que hace es producir ¿qué? Una proporción, una proporcionalidad, una medida, que no es la medida, sino es una medida, ¿verdad? Y que precisamente esa medida sería el equivalente a lo que estamos llamando nosotros un modo de relación, una poética, ¿sabes? Eso nos establecería que, claro, este diamante tan sosete que os he pintado aquí, habría que darle diferentes formas, habría que complejizarlo, habría que darle las 3 dimensiones y habría que a lo mejor estirarlo de un lado o más o de otro, lo infumable quedará más lejos, más arriba o más abajo, ¿verdad? Y ahí iríamos generando lo que sería cada una de esas proporciones.
Y por tanto, cada una de esas proporciones, cada una de esas poéticas, obviamente generaría su propia belleza y también su propia fealdad, su propia disposición, ¿vale? Eso nos permite pensar la diferencia estética y la variación en estética, pero no como un asunto absolutamente aleatorio, variable o relativo, sino como algo susceptible de ser estudiado y formalizado, y por tanto de ser marcado en una especie de diamante, que es lo que tenemos que construir. Vale. La proporcionalidad, seguimos con esta idea fundamental para entender la teoría clásica de belleza, no está implicada con la deducción o el cálculo, la lógica o la aritmética, lo cognitivo y lo volitivo, dice en otro fragmento Caer, sino que los capacita a los dos. Esto es muy interesante, porque de hecho, si os fijáis, la proporcionalidad, al fin y al cabo, lo que hace es establecer lo que vimos en Moebius, un equilibrio, un orden de tensión entre componentes diferentes, entre lo barroco y lo clásico, entre lo manierista y lo arcaico, que vienen empujando, ¿no? Y lo que hace una poética, lo que hace un modo de relación es justo eso, ordenar esa relación. De alguna manera, no prohíbe ninguno de ellos, sino que los capacita y los organiza para que sucedan de un modo relativamente armónico o desarmónico, que es lo que dice aquí. Una proporción, igual que una poética, no es ni verdadera ni falsa. Estoy leyendo la siguiente frase, la tercera. La proporcionalidad puede ser armónica o desarmónica. Claro, o sea, puede estar mejor organizada o peor organizada. O sea, cuando una proporción la estamos tramando, cuando un artista está empezando, su trabajo puede ser desarmónico, puede todavía chirriarnos, ¿no? Un trabajo está logrado, no es un trabajo que cumpla unas normas de un canon, sino simplemente un trabajo, una poética que de hecho tiene una cierta consistencia, coherencia, estabilidad interna y funciona en tanto proporción, en tanto modo de relación. Aunque su poética sea de lo terrible, de lo abyecto, de lo sucio o de lo que sea. Pero tiene esa especie de trabazón interna, de estabilidad o de coherencia que lo convierte en algo armonioso, en un sentido matemático, ojo, no en un sentido eh, pastelero o hollywoodiano, ¿vale? Bien. Y por tanto, la lógica de diamantes, como dice aquí el amigo Caer, es la lógica contextural de la complementariedad. ¿Por qué? Porque van a haber muchas proporciones, van a haber muchos diamantes, muchas caras del diamante jugando juntas, ¿vale? Lo que nos falta, le falta a Caer, y me falta a mí, y nos falta a vosotros, es aprender ahora a coger estos diamantes y a de verdad convertirlos en cuerpos tridimensionales, a de verdad entender cómo de alguna manera podemos meter esas, yo he metido aquí rápidamente 4 ideas de Harman, coger e irlas complementando con otras. Ese sería un trabajo de matrícula de honor, si bien queréis abordarlo, si os place. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Alguna pregunta? Hola, creo que estáis viendo el fútbol todos, tramposillos. Bien, 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 bien. Pues si no hay preguntas, entonces me voy a ir al campo. Me voy esta noche. Lo infumable puede ser un elemento generador, claro, claro. Digamos que cualquiera de los vértices del diamante, todos ellos, están operando. El elemento generador es mi gusto, es tu gusto, es el gusto, es decir, es cualquiera de los elementos que están ahí está aportando tensión, está construyendo, ¿verdad? Lo infumable, lo impensable, lo que ni siquiera nos imaginamos o nos representamos, efectivamente, es parte del juego. Insistía yo en esto, que especialmente en la estética moderna, pero de la modernidad vanguardista y tal, esto es muy evidente, ¿no? O sea, no nos podemos imaginar la estética de Dada o del surrealismo o del romanticismo sin considerar ese elemento perturbador, inquietante, inesperado que, que entra a Capón, que de hecho se convierte prácticamente en el vector de guía de toda la práctica artística. Mientras que en el arte clásico hubiera sido al revés, el gusto, el canon, lo establecido es lo que de alguna manera lo organizaba. Claro, lo infumable se convierte de hecho en algo admitido, esa es la lógica de la modernidad, si queréis. No sé si en otras culturas más clásicas, más estables, hubiera funcionado como un reverso amenazante, como un otro que siempre está ahí, pero que nunca se acaba de manifestar. La cultura moderna, de alguna manera, impone la presencia de lo infumable
impone su tiranía prácticamente, ¿no? Porque lo infumable tiene que mostrarse y tiene que actualizarse y que seguir siendo infumable, y entonces vamos todos a rastras, por así decir, de lo infumable, ¿vale? Entonces, por eso os decía también antes, cuando os he hecho la primera explicación, se ha cortado, pues lo digo otra vez, que decía que lo infumable de alguna manera en la modernidad se impone con una cierta tiranía, como que como que no solamente está ahí como una especie de reverso oscuro o de contraparte necesaria como fondo, por así decir, ¿no? A los movimientos, a las figuras de lo clásico, sino que de hecho es protagónico y es quien tira del carro, por así decir, ¿no? Por eso os decía cuando he explicado esto que habría que aprender a pintar diamantes no tan cuadraditos como este, sino donde de alguna manera se viera claramente cuál es el peso, cuál es el tirón que tienen las diferentes partes. Sí, más que infumable, es incomprensible. Admito que el palabra infumable no es un palabra técnico especialmente. A ver, manzano, tan fino como siempre. Vamos a ello. Los valores de acto recibo se lo que Harman tiene por ética. Bueno, Harman diferencia los valores estéticos de los valores éticos. Aunque no tiene muy clara cuál es la diferencia, como no la tenemos nadie. Por cierto que velum, palabra latina que señalo bello, es un diminutivo de bonum. O sea que es una especie de bien pequeñito. Lo bello es un bien pequeñito, según el latín. No, otra cosa es que entrasen. No, Harman no los confunde, los bienes éticos, los valores éticos y los valores estéticos, pero sí que cree que tienen una estructura similar. La mirada para el valor y lo que los valores suponen, recordad que los valores o los vemos o no los vemos, y si no los vemos no nos pueden guiar, no nos pueden organizar, pero si los vemos, de alguna manera se nos imponen o se nos aparecen con tal evidencia que si no los cumplimos es que somos unos canallas de modo abierto y palmario, ¿no? Vale. Eh, los valores estéticos serían entonces aquellos vectores de organización de la experiencia, aquellas decantaciones de la experiencia, como he dicho otras veces, que tienen, que son pregnantes en términos estéticos, es decir, que organizan nuestra experiencia sensible y nuestra manera de organizar perceptivamente el mundo, o sea, el mundo sonoro, el mundo visual, el mundo conceptual, afectivo, como queráis. Y el acto receptivo, pues efectivamente es justo el proceso de síntesis final, el momento en que alguien da cuenta, si seguís el esquema, o bien del objeto, obra de arte, en su estructura, mal dicho, objetiva, en su estructura cósica, como cosa, y da cuenta de él, es decir, lo recibes, lo escuchas, es una música, lo ves, es una obra de arte visual, o bien da cuenta de los valores que están implícitos y están presentes de modo claro en esa experiencia objetual, ¿vale? En ética el acto receptivo sería pues el momento, si queréis, en que alguien emite un juicio de valor, por ejemplo, ¿no? O se pronuncia, juicio de valor sobre los actos de otro o sobre los propios actos, ¿no? Pero en estética, evidentemente, el acto receptivo tiene otras dimensiones, ¿no? Vale. ¿Te lo he explicado, Alejandro? Es que esto no es una clase de ética, entonces no sé yo hasta qué punto meterme en berenjenales. Pero vamos, sí que os recomiendo a los que podáis que os descarguéis la ética de Harman, que está en ebiblioteca.org, y os leáis aunque sea el prólogo, que es maravilloso. Es muy bonito. ¿Tú lo has leído, Alejandro? En mi biblioteca tenéis la ética de Harman, la de 1926. Y luego el prólogo, como os digo, son unas 20, 30 páginas, es una delicia. Y es muy aclarador también para el tema de los valores estéticos, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar porque son mis 29, yo me quiero ir al campo y vosotros no estáis muy preguntones, así que hasta aquí hemos llegado. Yo sé que esto era complicado esto de hoy y de hecho a mí mismo, yo mismo lo tengo todavía un poco verderol, así que lo vamos a ir viendo, os iré contando más cosas, os iré haciendo más dibujitos y a ver si le vamos sacando partido. ¿Os parece? A Melanie le encantan los dibujitos, sí, pues con diamantes, si ponéis algo de cristalografía o de diamantes y tal en internet vais a flipar, es tan bonito. Y pensar en toda nuestra estructura de gusto y de productividad estética en estos términos tridimensionales,
en que podamos ir añadiendo una especie de rombo a otro rombo y armando estructuras es muy, muy interesante. Pero bueno, en Mallorca os enseñaré otros dibujitos. Los atractores de Lorentz y cosas muy chulísimas. Vale. Y bueno, a lo mejor estos de los atractores a los que no podáis venir a Mallorca, lo cuelgo en el foro para que lo veáis. Porque son cintas de Moebius, pero ya que podemos dimensionar con diferentes en 3D, con diferentes bucles y diferentes ciclos. Bueno, aquí os lo dejo, garraposo. Yo he avisado que la clase de hoy era dificilillo, de vez en cuando hay que meter algo así un poco desafiante, ¿no? Bueno, los que leáis inglés no dejéis de echarle una ojeada al librillo que he cargado ahí, ¿vale? Y vamos a ver los foros, ¿de acuerdo? Los que estéis en Mallorca, pues nos vemos en Mallorca. Además me quedo hasta el domingo para irnos por ahí de marchilla. Venga, chao. Que fluya, camaradas.